Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y hoy vamos a visitar una casa abandonada construida en 1919, con más de 100 años. Recuerda apoyar el vídeo con tu like y tu suscripción, no cuesta nada y ayuda muchísimo a que el canal crezca. De corazón, mil gracias. Bueno chicos, hemos encontrado un acceso a la casa. Voy a dejar que pase el coche de rally. Y mira, aquí hay botellas de cerveza antigua. Ya empezamos a encontrar restos de la familia que vivía aquí. Estamos justo al lado de una carretera, por eso suenan tantos coches. Y bueno, ya se ve la entrada. Era de madera. Hay una gallina aquí con sus huevos. Sí. La madre naturaleza en la entrada de la casa. Qué curioso, ¿eh? Como he dicho ahí el nido. Nada más a molestarla, está tranquilita. Y estoy escuchando un gallo dentro, ¿eh? La puerta, chicos, reventada. Y el suelo está lleno de leña. De estos árboles de aquí, ¿no? Es madera que se ha venido abajo. Tiene pinta que no vive nadie, ¿no? Parece que la casa está totalmente abierta, chicos. Está increíble, ¿eh? Un sitio muy bonito. Y hoy, chicos, me acompaña nuevamente Irene. Hola, Recordar chicos. que mi Instagram y el de ella lo tenéis en la descripción, donde veréis fotos de los sitios abandonados. Pero es que curioso que todo esto son ramas secas que dejaron aquí y están todas por el suelo y aquí acumuladas, ¿no? Es rarísimo. Como que las cortaron y las dejaron ahí. Pero no tiene sentido. No tiene nada de sentido. Es que esto es peligroso por los incendios, sobre todo. Igual toda esta zona de aquí. Y están negras, están como podridas, ¿sabes? De hace mucho tiempo. Mira la telaraña esa. Pedazo de telaraña ahí al fondo, chicos. Estoy escuchando la calle aquí al lado, a ver si aparece. ¡Uy! ¡Qué susto! Eso era un gato. Pensé que era el gallo. Me acabo de pegar un susto, ¿eh? La pantera. A ver si lo veo. Está por aquí detrás, chicos. Lo que no lo veo. Y claro, nos escucha y se altera. Claro. Vamos a dejarlo. Vale, aquí restos de la familia que vivió aquí, ¿no? Parece que hay... Mira, un gel de baño. Súper antiguo. Sí. Yo tenía ese en color amarillo. Eso tiene muchos años, ¿eh? Años 90 perfectamente. Sí, yo recuerdo de pequeñita. Un gel de mano, vaya. Mira, también hay parte de porcelana aquí en el suelo. Y medicamentos. Ahí afuera también. Mira los medicamentos. Porque claro, estoy justo enfrente del baño. ¡Guau, qué chulo! Pero se nota que por aquí ya vino alguien a destrozar, no entiendo la necesidad. Mira cómo está el lavamanos. A ver. Dios, tío. Qué penita, ¿eh? Aquí estaba, chicos, la bañera. Es muy pequeñita, la verdad. Incluso tenía aquí para la persona sentarse. En este lateral. Que fijáis ahí como un escalón, ¿no? Y aquí se podía sentar. Ahí estaba la llave, una única llave. Para abrir el agua y ya está. No había agua caliente y fría, parece, ¿no? Parece que solo abrías la llave y era agua que caía, era la que había. Supongo que la que estaba en el bidón, en la parte superior de la azotea. Sí, el agua que tenían era, parece fría, ¿no? Como que no había termo en esa época. Ahí estaría donde saldría el agua, donde estaría el telefonillo, la alcachofa. ¿Cómo le llaman en sus países? Comentarlo aquí debajo, de donde sale el agua, la regadera. También para colgar aquí la toalla. Y aquí yo intuyo que había un espejo. Mira, queda el peine también, Irene. Hay un peine aquí de la familia, sí. Curioso cuanto menos. Aquí estaría el jabón de mano, Y ya encontré las la cosas. pastilla. Y el lavamanos, como ya digo, está en el suelo. ¿Encontraste la alcachofa? Bueno, parte, ¿no? Sí, total. Parte del telefonillo, ¿no? Donde salía el agua. Y ves, esto es un bidet. Pero mira qué curioso, el bidet, el váter, pero mira la pared, cómo las raíces están entrando por la casa. Dios. Mira ese pedazo de raíz. Dios, qué heavy. De los árboles que están detrás de la casa. Están entrando por todos lados. Mira esto, mira esto. Parece de la araña, pero no. Sí, sí, son raíces. La naturaleza recuperando lo que es suyo, ¿eh? Qué bonito. Y lo curioso también son las paredes del baño clásicas, ¿eh? De los años 70, 80. Todo verdoso. Los baños solían ser rositas, azules. Yo sí. Mira el váter ahí estaría el papel higiénico. Y la cisterna, ahí está el tubo de la cisterna que estaría ahí arriba, que ya no está.
Y eso es la llave general del agua. ¿Ves esa llave con forma de flor, por así decirlo? Ahí se abría y se cerraba el agua general. Curioso, ¿eh? Por aquí yo creo que das a la parte trasera de la casa, ¿no? Aquí también quedaron un montón de refrescos antiguos y zumos. Mira este zumito de aquí. Y eso es agua San Roque. ¿Sabes qué es lo curioso? Que ese agua, esa fábrica de agua está abandonada y está grabada en el canal, chicos. Agua San Roque. Os dejaré el vídeo en la descripción. Es un vídeo que grabé en 2017, si no mal recuerdo. Por aquí se puede continuar por detrás. Después echamos un ojo. Venga, vale. Que estoy viendo un montón de botellas de refresco, parece, también por ahí. Y de Coca-Cola. Pero primero vamos a recorrer, chicos, la primera parte de la casa, la primera instancia. Es enorme la casa, ¿eh? ¿Cuántas habitaciones tenía? Yo creo que esto es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto? 5 puertas. 6 con el baño. Pero lo curioso, fíjate, para ir al baño tenías que coger frío, sí o sí, de noche. Teníamos un patio interior. Y si hacía frío, pues ibas al baño congelado. Tapadito, eso sí. Encima estamos en una zona Sí, una zona fría. de verano y eso. Mira, aquí la cocina. Mira, aquí tenían un tablón. Supongo que aquí tenían cosas colgadas, ¿no? Parece más de eso de las llaves, ¿no? ¿O no? Para colgar las llaves, puede ser, sí. Las llaves de la casa, cuando llegaba la familia las dejaba ahí colgadas. Y aquí, chicos, el techo de la humedad está fatal. Ten cuidado ahí sobre todo. Está súper mal. Vamos a intentar no gritar aquí por el eco, La exacto. cocina sí que se cayó. ¡Buah! La cocina, tú. Las raíces, chicos, que tengo raíces justo aquí. Todas las raíces han hecho que el techo se viniera completamente abajo. Todo esto es el tejado de la casa. Y aquí estaría donde cocinaban, toda la encimera. Mira, justo lo dije antes. Azulejos azules. Lo que justo nombré antes, que se solían usar azulejos rosas, azules, verdes. Pues mira, aquí la cocina era con azulejo azul. Es el mismo azulejo, pero azul. El de antes era verde. Y claro, ahí estaría también el fregadero. Y guardaban productos de limpieza, las joyas, justo debajo. En esta parte de aquí se solía poner una cortinita y detrás los cacharros, ¿no? Para cocinar. Pero mira cómo la naturaleza recupera todo lo que es suyo, como dije antes. Increíble. Y ya el suelo, digo que es un peligro todos los escombros que hay del tejado. Mira esa de aquí, en breve se cae. Voy a salir de aquí ya. Súper peligroso el tejado, ¿eh? Aquí está este. Fatal, fatal. Ese me va a gustar, esa habitación. Esa habitación me va a gustar. Sí. Mira, una botella de vino aquí también del 2001. Montecillo. Por aquí estuvo alguien, creo yo, después de esto abandonarse. Esta habitación de sirena que me va a gustar. Mira los techos. Ah, techo en forma de U invertida, a 2 aguas. Y aquí era el comedor, ¿no? Sí, esto era un comedor. Pero qué guapo el tejado, ¿eh? Aquí, si se fijan, chicos, el techo se ha soportado la carga de las raíces porque esta estructura se usaba mucho en la antigüedad y a día de hoy todavía. Y es una estructura que aguanta muchísimos años y aquí se ve que está perfecto, ¿eh? La madera, la viga, está genial. Y esto, chicos, es la habitación donde comían, ¿no? El comedor. Aquí dejaron sacos de heno, ¿no? De paja. Mira, una deportiva de fútbol sala. Y hay periódicos. Tengo guantes, coge guantes de aquí. ¿Dónde están los guantes? Vamos a coger guantes, chicos, para ver la fecha del periódico, ¿no? Sí. Vamos a ver la fecha del periódico, chicos. A ver si Irene puede ver alguna fecha. Suele estar en la esquina superior. 2005. ¿Del 2005? 26 de junio, casi. 2005. En cámara va a costar que se aprecie, chicos. Es muy pequeña la letra. Exactamente es la fecha de... 26 de junio de 2005. Y estamos a... Hoy es día 21. Qué curioso, el mismo mes. Total. El Cabildo considera que Que la isla... isla- Que la isla lleva 30 años frenando con éxito la desertización de su suelo. 2005, eso habla del periódico. Sí. Yo creo que aquí estuvo alguien después de esto abandonarse. Dudo que aquí viviera alguien en 2005 como está la casa, ¿no? No creo, ¿eh? La silla del comedor, chicos, también quedó aquí. Al igual que al fondo también hay otra silla. Y mira, aquí hay un rallador de queso. Hay unas sogas aquí, unas cuerdas. Más periódicos destrozados por el suelo. Y quedó también una cuchara. Y otro periódico aquí, La Cartelera. Sí, es una página de la cartelera de cine y publicidad. Esto tiene pinta de ser la estantería, ¿no? Se será una estantería empotrada, sí, una... Una despensa.
como una despensa para la comida, sí. Pero mira el mantel cómo se mantiene, ¿eh? Aquí se quedó, como es de plástico, eso aguanta todo. El plástico, chicos, ya sabéis que tarda un montón en descomponerse. Es durísimo. Sí, sí, eso, para que eso se descomponga, espérate miles de años. Vamos a continuar, a ver. Vamos a continuar, chicos. Dejamos aquí el comedor. Hemos visitado 3 habitaciones. Sí. Vale, aquí hay otra a 2 aguas, el tejado también, pero está vacía parece. Voy a enseñárosla. Sí, está vacía. Mira, aquí también en la pared tenían para colgar algo. ¿Qué colgarían aquí, chicos? Comentarlo aquí debajo, ¿para qué sería esto? ¿Para colgar chorizos o algo por el estilo? Yo creo que eso sea un dormitorio. No sé. ¿Qué pensáis, chicos? Es Que esto es un dormitorio y está fresquito aquí dentro. La piedra esta hace que esté todo fresquito. Es que mira, la puerta tiene ¿Qué tiene la puerta? como una placa aquí de... Sí, como que tenía alguna imagen religiosa, ¿no? Parece lo que está oxidada. O algún nombre. O el número de la habitación. Puede ser, es que estoy pensando que incluso Como le si esto puede fuera un hacer- hotel. Sí, O una casa rural de una esas. casa rural, exacto, de la época. Es que me da esa impresión. Mira la pared toda verde, la humedad. Detrás hay un montón de árboles. Vamos a continuar, aquí no hay nada así del otro mundo. Mira, fíjate que aquí hay como una escalera para subirte ahí. Abajo hay como... Sí, para los animales, ¿no? Sí. Hay como un alpendre. Para tener los animales ahí, darles de comer. Aquí igual el techo a 2 aguas. Y aquí lo mismo. Sí, son habitaciones. Fíjate que esta estaba incluso... Compartían por dentro, pero tenían puertas individuales. Sí, lo único que sí se conserva es la mesa del comedor. Curioso, ¿eh? Bueno, y la ventana esta. Abre la ventana, Irene, con los guantes. A ver si te va a salir algo. Imposible, ¿eh? Es que... ¿Está oxidada? No puedes abrirla, ¿no? Se quedó pillada el tiempo. Sí, mira, qué buena, ¿eh? ¿Y tirando del anillo? ¿Esa? Tampoco. No, olvídate. La vas a romper. Vamos a dejarla mejor. Sí, de la humedad se habrá inflado la madera y no, Sí. de ahí no pasa ya. Es que- Sí, está en su sitio. De ahí no va a pasar. De la humedad se ha inflado la madera. Y ves, mira las raíces. Súper curioso, ¿eh? Qué guapo. ¿Veis? Estos tejados, chicos, se usaban en muchas casas que he enseñado en el canal, sobre todo en el pueblo abandonado que os enseñé hace un mes. Muchas casas se hacían así a 2 aguas para la lluvia. Así la lluvia caía a ambos lados y no se quedaba estancada en el tejado. Si un tejado es plano, se queda el agua en el techo. Guay, ¿no? Sí. Curioso, Dios. curioso. Te estoy dejando ciega. Que sí estoy viendo que tenía instalación eléctrica, por dentro de la casa. ¿Sí? Sí, esto se habrá instalado después. Fíjate que aquí hay como una especie de enchufe. Esta casa puede ser de 1950 perfectamente, por la estructura. Piedra, cal, arena y madera. Mira la puerta, ¿sabes? Cómo se hacían. Pura madera. Y así aguanta. Bastante. Mira por aquí, ¿ves? También, fíjate la pared y enchufes. Sí. Ahí, y mira, un enchufe antiguo. No, qué Ahí está la palanquita. Enciéndelo. Plom. Que estaba duro, ¿eh? Yo sí. Estaba duro. Supongo que era para encender alguna luz aquí Mira, fuera. aquí arriba. Puede ser el cuadro de luz arriba, ¿no? Ahí estaría el cuadro de luz, sí. ¿Y ves? Ahí tenía una bombilla. Había una entrada al fondo y después está esta entrada aquí también. ¿Qué ves? Esta sí tiene Sí. buen cerrojo. Vamos a salir, sal tú primero si quieres. Chulada de... De puerta, ¿no? O sea, de entrada. Míralos ahí. ¿Ves? Esto era como un patio. Y estos son... Mira, esto es un fruto. ¿A ti te encantan los frutos? ¿Qué es esto? Eso es un... ¿Un limón? No, un kaki de eso. Un kaki. Creo Un que limón sí. no tiene pinta, ¿no? No, limón, no crece así. Después tenían palmeras aquí también. Mira las palmeras. Mira las púas de las Oh, palmeras. Me acaba de caer gotas. Sí, tienen palmeras por aquí. Pasamos por allá a ver si vemos algo. Venga, vale. Ya que estamos aquí, ¿no? Y por aquí se ven las gallinitas, ¿no? Sí, están en el árbol. encima. Mira ahí arriba subida. Está, chicos, allí encima el gallo. Creo que es un gallo, ¿no? Tiene pinta. Hay gallos y gallinas, sí. Dios.
Mira, esto es una bañera. Esto es como la que estaba abajo, la que en el baño, ¿no? Esto aquí, chicos, es una bañera, pero más chiquitita que la que vimos, ¿no? Parecida, sí. Yo creo que es Es parecida a la que vimos en el baño, sí. Dios, la gallina y los gallos. Madre mía, tú. Vale, por aquí ya nada, ¿no? Ya aquí sale. Nah, por aquí salimos a la otra parte de la casa, chicos. Otra, me pinché con una zarza. Hay zarza. Yo. Vamos, vamos. Y aquí Irene se ha percatado que en el suelo hay un montón de tablones de madera y creemos que era como la tarima flotante, ¿no? Como el Sí. parqué. Móntalo así para hacernos una idea. Se Exacto. une. Como si fuese un puzzle. Sí, es como... Pero este es distinto. Son como trozos de madera para formar algo. Como parte del suelo, ¿no? De alguna zona de la casa. Pero son distintos materiales incluso. Sí, pero como que ves que tienen como un puzzle. Como Sí. que se van uniendo. Sí, supongo que alguna parte de la casa era de madera, ¿ves? Y aquí robaron todos los azulejos también de la pared. O puede ser eso, que los robaron. Sí, que se llevaron toda la madera del suelo, ¿no? Claro, eso sí puede Sí, ser. porque esto es cemento. Puede ser que todo el suelo fuera de madera y alguien robó todas las maderas. Las de las habitaciones. ¿Ves? Que por ahí continúa, hay montones Claro. de trozos de madera por el suelo, chicos. Sí, Pues yo de creo las que era habitaciones. todas las habitaciones eran de como de parqué, ¿no? Sí. De la Sí, época. creo que las han dejado. Sí, y dejaron algunas. ¿Ves? Hay montones. Sí, lo más seguro es que sí. Que todo el suelo fuera de madera en las habitaciones. Menos aquí fuera que era cemento. Por aquí, chicos, se puede ir a la parte trasera, pero no creo que lleguemos a nada porque hay un montón de árboles al fondo. No se aprecia en cámara. Y justo delante de la casa, chicos, están los cuartitos para los animales, pero estamos viendo que está todo lleno de maleza. Hay un montón de telarañas incluso, y por aquí bajar es un peligro. Eso resbala un montón de ramas. Pero bueno, igualmente no se puede entrar a los cuartos, porque ya digo, hay un montón de zarzas y vegetación justo en la entrada de cada uno de los cuartos. Pero yo creo que sí que tenía aquí animales, al igual que tierras, pero que está todo comido por la vegetación. La naturaleza, como ya digo, siempre recupera lo que era suyo. Y aquí se ve el claro ejemplo, ¿no? ¿Qué analizas? Esta cosita. Que no sé lo que puede Como ser. una pipeta, ¿no? De miel. Sí. Sí, eso es una pipeta de miel. ¿De miel? Sí, eso es como vitamina, ¿sabes? Lo Ah, partes vale, por vale. arriba y te lo bebes. Vale. Suele ser de miel, hay de diferentes cosas. Tenemos que irnos, chicos, ha empezado a llover y en breve se hace de noche y hay que tener mucho cuidado en estos sitios de noche. Y hasta aquí la exploración de hoy. Nosotros creemos que el lugar se utilizaba como una especie de hotel, ya que había muchas habitaciones bastante amplias y separadas unas de otras. No sé, quiero leer vuestros comentarios aquí debajo y recordar que con vuestro like, vuestra suscripción y vuestro comentario podréis ser saludados en uno de mis vídeos. A por esos 8000 likes si queréis que siga trayendo sitios abandonados como este. Ya sabéis que en cada vídeo agradezco un montón vuestro apoyo y no cuesta nada compartir el vídeo por redes sociales. Por tanto, a machacar ese botón de like porque así ayuda a que YouTube lo recomiende a nuevos usuarios para que conozcan mi canal. Mil gracias por todo el apoyo. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Marcela Chacón, Daniela Alejandra Saavedra, Estela Maris Lorenzo, Héctor Bastias, César Silvia, Elsie Candelario López, María Guadalupe Gómez y para Montserrat EM, Veroneco Vídeos y para Pedro López. Si lo he dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así serás saludado en uno de mis vídeos. Y también quiero dar las gracias a los miembros del canal que de mes a mes están apoyando el canal de forma voluntaria. Mil gracias a todos esos miembros. Y si tú también quieres unirte a la causa y ser miembro del canal, aquí debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y ayudar al canal de forma voluntaria mes a mes. Y ya por último, recuerda mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en la descripción de este vídeo. No olvides seguirme por todas las redes sociales y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hasta otra.